Nos vamos con nuestra segunda clase, que es una clase sobre la verdad de salvación y el canon. Lo que vamos a desarrollar son la idea de qué tipo de información, si lo quieren llamar así, hay en la Biblia, qué tipo de cosas son las que se nos cuentan allí y para qué nos van a servir o cuál es el propósito que ha tenido esta colección de distintas memorias de un pueblo y sus distintos momentos como pueblo. Y por otro lado, en qué nos basamos para tener una lista muy específica y concreta de libros que conforman la biblioteca, porque es una biblioteca de estos libros y no de más, no de menos, no de otros, etc. Vamos a explicar esas dos cosas en la sesión de hoy. Cuando hablamos de la verdad de salvación, estamos intentando responder a la pregunta, bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice? Y allí una de las cosas que tendríamos que ir desestructurando, desarmando de la forma como la hemos leído, básicamente es que si nos atenemos a que la revelación sucede en la historia y a través de la historia, pues lo que vamos a encontrar en la Biblia es precisamente una recopilación de las interpretaciones de la historia. Lo que hoy más, digamos como de una manera más contundente se dice con el término memoria, ¿no? Que la memoria es lo que nos pasó, lo que significa para nosotros lo que nos pasó y cómo vivimos lo que nos pasó. No es la crónica, digamos, que podríamos, o no es el reportaje, o no es la nota periodística, ¿verdad? Entonces, claro, las ciencias de la historia intentan reconstruir los acontecimientos de la manera más cercana a como pudieron haber sucedido. Y entonces revisan la arqueología, revisan la literatura, revisan los distintos textos, revisan muchas cosas para poder acercarse de la manera digamos, más precisa a lo que pudo haber pasado. Resulta que los católicos, los creyentes, los cristianos, los de cristianos protestantes, etc., la relación que hemos tenido con la Biblia ha sido una relación como de que no es necesario reconstruir nada porque lo que está ahí es exactamente lo que pasó. Como si el propósito de la Biblia, de los libros de la Biblia y el propósito de todo este ejercicio de tradición y memoria fuera informar a las generaciones posteriores sobre cosas, las que ustedes quieran, sobre cosas como en dónde se encontraba un señor que se llamaba Abraham en el momento en que la primera vez llegó a tener un contacto con Dios y de que estaba hecha su casa y cómo se llamaba su esposa. Esos que son datos más bien de contexto, pues se convierten como en el eso fue lo que pasó, así fue como se vivió y entonces tenemos que creerlo. O en cuánto tiempo se terminó Dios de hacer el universo, o de qué manera tenía el pelo del rey David, o sea, como si el propósito de la Biblia fuera darnos información. Y la relación que ha tenido el pueblo creyente con la Biblia tiene que ver mucho con intentar encontrar en ella información o con intentar probar, casi que comprobar y verificar que la Biblia dice cosas que son exactas a tal como sucedieron. De hecho, hay un esfuerzo económicamente muy fuerte y de una cantidad de cosas para hacer unos textos y hacer unos documentales que se llamaban Y la Biblia tenía razón, en los que se intenta comprobar que un datico arqueológico lo que significa es que tal cosa que dice tal libro en tal versículo de la Biblia fue exactamente así, tal cual como sucedió. Y eso resulta que es una manera de ver la Biblia, creer que la Biblia es un libro informativo, con información verificable y comprobable, que eso es una idea bastante de la modernidad. Pero esa manera literal de verla, que es una tentación que ha tenido el catolicismo durante muchísimo tiempo, pues ya ha sido cuestionada hace muchísimos siglos. No es una cosa reciente, no es como que recientemente se está empezando a decir, bueno, de pronto hay más sentido que dato, ¿sí? Esa es una de las
cosas que podríamos pensar, ¿no? De pronto hay más sentido que dato, es la afirmación que podríamos hacer hoy. La Biblia tiene muchísimo más significado que información. Tiene, de hecho, exponencialmente mucho más significado que información. Esa frase que estoy diciendo como capturando en unas pequeñas palabras toda la idea de que la Biblia no debe ser tomada de manera literal ni debemos creer. No se nos sugiere en la enseñanza de la Biblia ni en la Iglesia Católica que eso esté ahí para informarnos cosas que tenemos que creer como si las pudiéramos comprobar. Pues ha sido una duda y ha sido una afirmación de eso tal vez no sea lo más importante que se ha hecho en la historia de la Iglesia durante muchísimos siglos. El mismo San Agustín, que es, como les he contado, uno de los teólogos de los primeros siglos de la Iglesia, siglo IV y V, decía ya que por ahí no era la cosa, que seguramente los textos de la Biblia no estaban hechos para que nos enteráramos de datos específicamente. Obviamente lo estoy parafraseando. Entonces, esta entrega, este pasar una memoria, este pasar una tradición, si no está intentando contarnos la crónica, si no está intentando contarnos el reportaje periodístico, si lo que hace el libro de Josué, por ejemplo, no es intentar contarnos de qué manera un pueblo hizo no sé cuántas batallas para ir apoderándose de unos territorios en los que ya había gente, porque esa tierra era la que le consideraban prometida. Si lo que estamos diciendo es el libro de Josué no fue escrito para contarnos eso, entonces, ¿para qué fueron escritos los textos? O para qué fue preservada esta memoria, para qué fue transmitida en tradición oral esta memoria y para qué luego se fijó como una tradición y se puso por escrito. Y se hizo un esfuerzo de que el texto escrito se mantuviera medianamente estable, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, entonces hay que irnos a las afirmaciones del Concilio Vaticano II, de la Constitución Dogmática de Verbum, que es, repito, el documento más reciente que tenemos en la Iglesia Católica sobre qué es lo que nosotros creemos y decimos sobre la Biblia. Voy a leer el numeral 6, que dice lo siguiente. Mediante la revelación divina quiso Dios manifestarse a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres, seres humanos, para comunicarles los bienes divinos que superan totalmente la comprensión de la inteligencia humana. Confiesa el Santo Concilio que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con seguridad por la luz natural de la razón humana partiendo de las criaturas, pero enseña que hay que atribuir a su revelación el que todo lo divino, que por su naturaleza no sea inaccesible a la razón humana, lo pueden conocer todos fácilmente, con certeza y sin error alguno, incluso en la condición presente del género humano. Como les digo, la Iglesia a veces escribe muy enredado, pero intentemos explicar. A partir de, primero una paréntesis, es que a partir de algunos de los pensadores del catolicismo, la Iglesia ha llegado a la conclusión de que para creer en la existencia de Dios y para creer en la presencia de Dios y para creer que Dios hace parte de la existencia de los seres humanos, no es necesario ser creyente, porque a través de la inteligencia, a través de la razón, la gente podría llegar a esa conclusión. ¿Listo? Ese es el paréntesis. Dicho eso, o sea, sabiendo la Iglesia que la Iglesia afirma eso, que creer en Dios no es exclusivamente un acto de fe, o que considerar a Dios como parte de la existencia no es únicamente un acto de fe, sino que es posible llegar a Él a través de la inteligencia, la lógica y demás. Lo que nos está diciendo es que lo que encontramos en la Sagrada Escritura, lo que encontramos en los libros de la Biblia es esa revelación de Dios de la que hablamos la semana pasada, por medio de la cual este Dios que es alguien, que quiere ponerse en contacto con nosotros, nos da a conocer su voluntad acerca de la salvación de los seres humanos. ¿Listo? Y que en esa comunicación de la salvación de los seres humanos, pues podemos tener certeza y la confianza de que no hay error allí. ¿Listo? Confianza de que no hay error. ¿Eso qué significa?
que en la relación que establecemos con la Biblia podemos tener la confianza de que allí podemos encontrar las pistas suficientes, las claves suficientes, las formas de entender la vida suficientes, la vida esta, la nuestra, no la de David, no la de Abraham, no la de Jeremías, no la de Pedro, sino la nuestra, la existencia nuestra hoy, para poder construir de manera sólida una existencia, ¿verdad? Sin que eso sea una apuesta perdible. ¿Listo? Sin que eso sea una apuesta que puede salir mal, ¿no? Y a eso se refiere un poco la idea de que es sin error. ¿Y eso qué significa entonces? No estamos diciendo que entonces la vida de una persona que cree no pueda salirle mal nada. No, porque estamos hablando del sentido profundo de la existencia. No estamos hablando del si tal cosa me salió bien el jueves por la mañana, o si tal trabajo resultó ser lo que yo quería, o si enamorarme de tal persona resultó siendo lo que yo esperaba que fuera el enamoramiento, o la relación, o la persona, o las tres. Y entonces, como decir, si lees la Biblia tienes garantizado que te va a ir bien. Yo no estoy diciendo eso, ni es eso lo que intenta decir. Cuando me refiero a que podemos encontrar la salvación o las claves importantes para entender la vida de una manera salvífica, y que en eso podemos confiar en que no va a ser una apuesta equivocada, lo que estoy diciendo es que la Biblia, la relación que tenemos con la Biblia es una relación en la cual podemos podemos poner allí nuestra confianza en que estas claves no solamente han acompañado la existencia de muchos seres humanos a lo largo del tiempo, sino que estas claves de alguna manera están respaldadas por el mismo respaldo que sostiene el universo, ¿sí? Y que eso significa que pase lo que pase, vamos a tener maneras de entender, de creer, de reconfigurar la historia, de darle un sentido, de encontrarle por dentro una manera distinta de verla, porque eso es lo que encontramos en la Biblia que hicieron las personas a las que les pasaron cosas a veces atroces, a veces complejas, a veces impensables, a veces bonitas o lo que sea, porque lo que nos transmiten no es la información, sino que es el sentido que le han encontrado a los acontecimientos. Es la memoria, es el qué significó para nosotros vivir esto. No es a qué horas, dónde, cuántas personas llegaron con estas, sino qué significó para nosotros vivir esto y hacia dónde nos lanzó vivir esto. Y a eso se refiere el concilio cuando dice que en la Biblia no hay error. ¿Listo? Como hemos tenido una relación con la Biblia que tiene que ver con la información y con la veracidad entendida como exactitud, ¿no? Si Génesis 1 dice que fueron 7 días, entonces son 7 días. Y cualquiera que diga lo contrario está siendo hereje. Entonces, al piso de la teoría de la evolución o el Big Bang o lo que sea, ¿sí? Y ahí tenemos cosas muy complejas porque la Biblia no intenta decirnos eso, o sea, porque estamos leyendo el texto mal, estamos leyendo el texto para una cosa que el texto no quiere decirnos, ¿verdad? Y entonces entra algo que es el problema de la objetividad. ¿De qué se trata la objetividad? Hoy en día creemos que la objetividad es que 3, 4 personas puedan contar el mismo acontecimiento y todas tengan rasgos más o menos parecidos, independiente de cómo lo hayan vivido, ¿no? Que un periodista sea objetivo significa que no se involucra, que no mete su sentimiento, que él no da su punto de vista, sino que cuenta las cosas tal como pasaron. Y esa, pues, es una pretensión muy moderna, muy de la modernidad, muy de la época en la que se explotan todas las ciencias naturales, las ciencias verificables, el método científico, y todo se vuelve comprobación y aparece como el positivismo, que es esta escuela filosófica que más o menos dice que lo único verdadero es lo comprobable, ¿verdad? Sé que nos suena a muchos como que el positivismo tiene que ver con actitud positiva o con una actitud de esperanza, pero simplemente es un término filosófico para hablar de lo comprobable, lo que es verificable, ¿no? No tiene mucho que ver con el tema ni de actitud, ni de psicología positiva, ni nada de eso, sino que hay una época en la que se pone muy de moda en la humanidad
que lo único verdadero es lo verificable. Y como hemos caído en ese rollo y como la humanidad vivió ahí mucho tiempo, pues se jugó a que lo que decía la Biblia también era verificable, ¿verdad? Y resulta que las voces que están en la escritura, las voces de hombres y mujeres que están en la escritura, no obedecen a la necesidad de lo verificable, sino que obedecen a la necesidad de que todo tenga sentido, de que todo tenga una relación directa conmigo, con mi existencia, y me lance a alguna parte en la que yo pueda construir mi existencia. Y por eso la palabra verdad en el hebreo es una palabra que tiene que ver con solidez con solidez frente a la adversidad, con solidez frente al cambio de circunstancias, ¿no? Se habla incluso de la metáfora del cangrejo que se aferra a la roca en el momento en que llegan las olas, como una de las imágenes que está detrás de la palabra verdad en el hebreo, ¿no? Y no tiene que ver con esa objetividad tan occidental de la información. Con todo esto, lo que estoy intentando decirles es que lo que encontramos en la Biblia no es una serie de libros que nos cuentan unas historias que podemos verificar o en las que tendríamos que creer a ojo cerrado que nos están diciendo qué sucedió, sino que lo que encontramos en la escritura es una serie de propuestas de sentido, una serie de propuestas de salvación, que es inundar la existencia de posibilidades de esperanza aún en medio de las adversidades y de la dificultad. ¿De acuerdo? Y entonces eso, si eso lo tuviéramos muy claro, pues eso nos quita ya de plano para el resto del curso y el resto de nuestras lecturas de la Biblia de toda la vida, la pregunta ¿por qué fue lo que pasó entonces? ¿David mató a Goliat o no? Porque es que hay unos textos en los que dice que David mató a Goliat, pero hay otros textos en los que dice que no, que es un man que se llama el Haná el que mató a Goliat, y entonces, en la misma Biblia. Y entonces, al fin, ¿qué hacemos? ¿Por qué? ¿Sí? Y entonces, claro, hay una cantidad de personas que también levantan las banderas del ateísmo por decir, si se da cuenta, la Biblia tiene contradicciones, la Biblia se equivoca, ¿verdad? Mientras que la iglesia ha dicho, la Biblia no se equivoca, en la Biblia no hay errores, ningún error. Y por ponerles un ejemplo cualquiera, ese es uno de los debates interesantes de la ciencia bíblica, ¿no? ¿Quién mató a Goliat? Por lo que hay dos textos que tienen relatos distintos sobre quién lo hizo. Pero es un ejemplo sencillito para decirnos, si entendemos esto, si entendemos que la dinámica tiene que ver con una salvación que implica tener los elementos suficientes para llenar de esperanza la existencia y para llenar de solidez nuestras decisiones sin importar las circunstancias, y no la estamos viendo como un libro que nos informa de qué manera eran los seres humanos antes del diluvio, de qué manera eran después del diluvio, o en qué parte del borde del manto de Jesús tocó la mujer, ¿verdad? Que fue sanada de su sangrado. No, sino que hay una cosa muchísimo más importante. Y entonces nos quitamos la idea de que en este empaque literario no puede haber nada contradictorio. No pasa nada, no nos importa, no tiene ninguna relevancia, porque la relevancia es, ¿y esto para qué lo escribieron y por qué lo contaron así? Porque al hacernos esas preguntas e intentar responderlas, lo que vamos a encontrar son esas riquezas enormes de la memoria, que son lo que llamamos la verdad de salvación, es decir, lo que cada uno de nosotros puede tomar de la palabra como luz para leer nuestra propia realidad el día de hoy, que es para lo que ha sido escrita. En esa manera de entenderla, afirma la Iglesia Católica y muchos estudiosos protestantes que en eso no hay ningún error. Es decir, que podemos confiar en que no es una apuesta perdible. No estamos diciendo, hace unos siglos se decía, en la Biblia no hay errores, es decir, era una manera de que la Iglesia también, sobre todo el catolicismo,
Bueno, los lugares en los que el protestantismo también era autoridad, también sucedía, pero sobre todo el catolicismo era una manera de decir nuestro libro fundacional no se equivoca y entonces nosotros tampoco nos equivocamos y está todo este tema del poder frente a lo infalible que es lo que alguien dice o no dice, ¿verdad? Y se hablaba en los manuales antiguos de la inerrancia bíblica, la imposibilidad de que la Biblia tuviera errores. Hoy en día no hablamos de inerrancia, hablamos de verdad de salvación. Y en el Concilio Vaticano I, claramente anterior al Concilio Vaticano II, que se celebró a casi 100 años antes, ¿verdad? Ahí se hacía la insistencia en la inerrancia, por ejemplo. Y en todo ese camino de un siglo de estudios bíblicos y de todas estas maneras en las que van entrando todas estas dinámicas nuevas de entender la Biblia desde la literatura, desde la cultura, desde la antropología, desde una cantidad de ciencias que entran a darnos herramientas, pues empiezan la gente de la iglesia a decir, quizá no deberíamos decir que la Biblia no tiene errores, quizá deberíamos decir que en la Biblia hay verdad, ¿verdad? Y que esa verdad se enseña sin error. Sí, que podemos confiar en que eso no es una apuesta perdible. Sí, claramente sí. Pero no deberíamos decir que en la Biblia no hay ningún error en la forma en cómo han sido escritos los acontecimientos, las palabras o las anécdotas que incluso pueden aparecer ahí. Y si eso lo logramos interiorizar, entender, aunque no sea nada fácil, porque, claro, nosotros tenemos una relación con la Biblia como de muy informativa, ¿verdad? Pero si logramos entender que la Biblia no fue escrita para darnos información, para datearnos de nada, que no es un diario, no es un periódico, no es el Clarín, no es el Hoy, no es el Tiempo, no es el Espectador, no es CNN, no es Fox News, no es, no sé cómo se llaman los diarios de sus países, que no es eso, sino que es mucho más el diario de un místico, el diario de una mística, la memoria comunitaria centrada, contada a los nietos y esto para que tengan estas luces para construir su propia historia y su propio recorrido, pues nos vamos a quitar de la cabeza un problema no enorme sobre una cantidad de cosas en las cuales todas las discusiones son no solamente inútiles, sino que son muy contraproducentes porque nos ponen a mirarle a la Biblia y a hacerle preguntas a la Biblia y a intentar que la Biblia sea una cosa que la Biblia no es. La Biblia no es un libro de historia, la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia no es un libro de moral, la Biblia no es un libro, no. La Biblia es un libro de memoria creyente en un Dios que es muy distinto, que es muy raro a los dioses, respecto a los dioses de la época, incluso respecto a las imágenes de Dios que podemos tener mucho en nuestras iglesias hoy. Esa es digamos, esa es lo importante de esa verdad de salvación. Que en su momento, estas tribus, estos pueblos, estas comunidades, las contaron y las transmitieron, se las iban contando unos a otros, la historia de Abraham, la historia de Jacob, la historia de Sansón y la historia de Josué, que es la historia de Tobías y los ojos de su papá, de Tobit. Bueno, las están contando básicamente con tres intenciones. Las están contando para consolidar la fe, insisto, en un Dios que es muy atípico. Dios que es muy atípico. Este es un Dios que no necesita sacrificios humanos, por poner un ejemplo cualquiera. ¿Sí? Eso en la antigüedad es muy importante. Para nosotros es una atrocidad el día de hoy pensar que vamos a coger a una persona y la vamos a matar en un altar. Eso nos suena absolutamente ilógico. ¿Sí? Pero nos suena ilógico porque en la Biblia se nos habla de un Dios al que eso le suena ilógico, cuando todo el mundo lo hacía a sus alrededores, incluido Israel lo hacía. ¿Sí? Y entonces aparecen textos con ese tipo de propósitos, de ir configurando esta fe, esta confianza en un Dios que es distinto. Pero también consolidar a un pueblo. ¿Sí? La tradición de la memoria lo que intenta es que la gente también se pueda sentir comunidad, no en el sentido de adversarios de otros o de separados de otros, sino en el sentido de que nadie esté solo, en el sentido de que nadie se sienta que no pertenece. Y por eso la identidad es tan importante, ¿sí? Y por eso la necesidad de identidad es tan importante y la gente la
la intenta suplir de muchísimas maneras. Y esa identidad entonces le da forma a una manera de vivir, una manera de convivir, una manera de estar entre los otros, le imprime un sello muy particular a lo que la gente es, y por eso es muy importante, ¿no? Entonces, la Biblia no nos está dando datos históricos, ni datos científicos, ni datos antropológicos, a pesar de que muchas veces se haya leído así, a pesar de que a veces se haya intentado incluso, digamos, establecer como una norma, y por eso el famosísimo caso de Galileo sobre si la Tierra giraba alrededor del Sol o no, y su frasecita, ¿no? Sin embargo, se mueve, hablando de que la Tierra sí se movía, porque la forma de la cosmología bíblica, como que, o sea, la forma como la Biblia entiende el mundo y como lo narra, pareciera indicar lo contrario, y como se literalizó eso, pues entonces están muchas cosas. Hoy en día nadie cree eso, pues nadie, estamos terraplanistas, pero digamos que la concepción del universo no es la misma de los tiempos bíblicos, y la gente no tiene problema con eso, ¿sí? Con otras cosas sí tenemos problema porque las seguimos literalizando, y entonces hay que hacer el mismo ejercicio. Así como no podríamos hoy decir maten a ese señor porque está diciendo que el Sol gira alrededor de la Tierra, sino que sabemos que es la Tierra que gira alrededor del Sol, o que va viajando con el Sol y va dándole vueltas ahí a su alrededor. Eso hoy lo tenemos mucho más claro y nadie tiene problema con eso, ¿sí? Ya la gente no dice feliz cumpleaños, sino feliz vuelta al Sol. Y no se siente hereje por eso, ni se siente contrario a la Biblia por eso, ni siente que esté faltándole a la verdad del libro de Josué por eso. Esa vaina ya no la tenemos en la cabeza. Lo mismo, el mismo movimiento tenemos que hacerlo con otras cosas que hemos dicho, pero es que la Biblia dice. Y nunca nos hemos preguntado, espérate, ¿quién dijo eso? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué habrá ahí detrás? ¿Sí? Y con eso, a otras personas, en otras circunstancias, también les estamos diciendo, como se le dijo a Galileo, que por ahí no era. Y resulta que no tenía nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Eso sería lo que tendríamos que decir sobre la verdad de la Biblia, ¿no? Es una verdad puesta para salvarnos. Salvarnos no en el sentido de que al morir nos den un veredicto satisfactorio, sino de poder inundar la existencia de razones para la confianza y para la esperanza, porque eso se trata la fe, ¿sí? Eso se trata la fe. No olviden que todo esto también arranca con la memoria de un pueblo caminando en un desierto, creyendo que va a llegar a un lugar que es mejor que el lugar de donde salieron, ¿no? Hablo del Éxodo, claramente. Y eso es confianza, y eso es esperanza, y eso es hacer una apuesta confiando en que la apuesta no se va a perder, ¿no? Eso significa, última cosa sobre el tema verdad, eso significa que en la Biblia hay una jerarquía de verdades. Esto es muy importante. Hay unas cosas que son mucho más importantes que otras. Eso significa que la Biblia no es un libro uniforme en importancia, ni uniforme en profundidad, ni uniforme en sentido, sino que hay unas cosas que son muchísimo más importantes que otras, porque el pueblo va entendiendo, porque a partir de que pasa la memoria van entendiendo cosas. Y hay cosas que se creían en un momento que se dejan de creer en un siguiente momento. O hay cosas que sirven y que son útiles para un lugar, pero que no son útiles para otro lugar. Y entonces no se pueden leer como si fueran uniformes, ¿no? En el Evangelio, por ejemplo, tenemos un absoluto desprecio por la autoridad romana, pero en la carta de Pablo a los romanos tenemos un consejo de no ser un fastidio para las autoridades romanas. Entonces uno dice, pero entonces ¿a quién le hago caso? Espérate tantito, porque es que aquí estamos hablando para una gente en un territorio y aquí estamos hablando para otra gente en otro territorio, y eso tiene una razón de ser. Y entonces si yo hago doble clic en cada una y empiezo a mirar, no tengo lío porque entiendo, claro, en este contexto este es un gran consejo, en este contexto esto es un gran consejo, ¿verdad? Y la Biblia no es uniforme, y entonces hay cosas que son mucho más importantes que otras, y verdades que son mucho más claras que otras. Y eso nos puede hacer muchísimo bien. ¿Cómo hago para saberlas? Hay que seguir leyendo, hay que ganar herramientas de interpretación, hay que ganar. Pero lo más importante es despedirme de la idea de que si yo saco una frase cualquiera de Deuteronomio o de Levítico o de lo que sea, es igualita que una frase de Samuel o que una frase de los Salmos, y es igualita a una frase de Jesús o una frase de Pablo o una frase del Apocalipsis. No es lo mismo. Y ahí
aporto una regla sencillita. Claramente no es mía, es una regla que se usa mucho en la escritura y que se cuenta mucho en la iglesia. Yo la digo tal como la formula un biblista que se llama Dominic Crozat, que es: la Biblia se lee toda a través del Nuevo Testamento. Todo lo que hay en el Antiguo y todo lo que hay en el Nuevo se lee a través del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se lee a través de los Evangelios. Y los Evangelios se leen a través de la figura de Jesús. Entonces hay que conocer mucho a Jesús. Hay que conocer mucho los Evangelios y hay que conocer mucho el Nuevo Testamento para poder conocer el Antiguo Testamento. No, ahí no estoy hablando de orden de lectura, ya hablaremos de eso. Lo que estoy diciendo es que como es un progreso de comprensión, como no es uniforme, como no es estándar, ¿sí? Como no son secretos dados al oído, entonces yo no puedo pensar, pero entonces si yo le digo una cosa a este man, ¿por qué no le digo la misma al otro? ¿Por qué no le digo? No, porque no se trata de Dios diciéndole cosas así de manera particular a la gente, sino se trata de esta inspiración que hace que la historia cobre sentido, que se vaya pensando el sentido y que a lo largo de esta tradición la gente vaya entendiendo cosas. ¿Listo? Les voy a poner solamente un ejemplo de esa jerarquía de verdad y con eso podríamos ir hacia el tema del canon. En la Biblia se creía que una manera como se explicó el que a las personas les fuera mal es que se habían equivocado. Hoy en día hay gente que cree eso todavía. ¿Sí? ¿Qué estaré pagando yo? Bueno, detrás de eso hay un pensamiento muy, muy viejo de si a alguien le pasó algo, pues es porque seguramente se equivocó. Pero incluso hasta podría estar pensado respecto a los accidentes, a las enfermedades, a cualquier cosa. Entonces, si a él le dio tal cosa es porque seguramente se había equivocado en otra manera. Eso incluso se llevó a la idea de que podía ser que alguien se explicó, bueno, y entonces ¿cómo explicamos que haya personas que desde chiquititos les va mal? O sea, como que entendemos que les va mal. Desde chiquititos se pegan todo el tiempo, se caen de la manera como se entendía la discapacidad en la antigüedad, pero ¿cómo van a ser una persona ciega? Y entonces, no, eso fue porque los papás se equivocaron. Y entonces se crea una idea, una noción de eso. Y esa noción se transmite como si fuera Dios, ¿no? Entonces dice, yo bendigo a las generaciones por no sé cuántas y a los que pecan los castigo por no sé cuántas. Dice Dios en algún texto del Antiguo Testamento, ¿verdad? La memoria explicando estas cosas y creyendo que Dios es el dueño de esa explicación, ¿no? La causa. Y se va gestando esta idea. Y cuando llegamos a Jesús, Jesús nos muestra otra cosa distinta, que evolucionamos, o sea, como que encontramos una manera distinta de verlo y podemos abandonar las maneras anteriores. Hay un episodio en el Evangelio de Juan, creo que en el capítulo 9, en el que efectivamente Jesús se encuentra con un hombre que ha nacido ciego y sus apóstoles le preguntan, los amigos, pues los discípulos, las amigas de Jesús también, están ahí y le preguntan, oye, ¿qué pasó para que este señor hubiera nacido ciego? Que es la gran pregunta que han intentado responder por siglos con estas distintas teorías que se expresan literariamente con estas distintas maneras de decir Dios, qué es lo que pasa. Y le preguntan, y la comprensión hermosa que Jesús tiene de Dios es que le dicen, ¿será que pecaron sus papás, sus abuelos? O sea, ¿quién se equivocó tanto para que esta persona haya nacido así? Y Jesús dice, ni él, ni los papás, ni los abuelos, ni nadie, sino que estas cosas pasan para que aquí también se note y se evidencie la gloria de Dios, la bendición de Dios. Y es un giro muy fuerte de cómo entendemos la realidad y cómo entendemos la dificultad. Y en ese giro lo que hay es una evolución del concepto de Dios, una evolución de la comprensión de Dios y de la relación entre algunas cosas que nos parecen inentendibles del sufrimiento humano y Dios como capacidad de darle la vuelta a eso. No como alguien que está castigando a otro porque no sé qué, porque el tío, porque porque entonces allá en ese pueblo mataron a un cura y entonces por eso ponen una avalancha unos años después. No, sino que las cosas inexplicables que nos pueden pasar, Jesús dice, están puestas ahí y ya que están sucediendo, hagamos que en eso aparezca también una cosa que nos dé esperanza y que nos dé ganas de vivir. Jerarquía de verdades. ¿Con qué explicación me quedo yo? Yo me quedo con la de Jesús, porque yo soy cristiano. Y como soy cristiano, pues para mí la tapa, la parte de arriba, es Jesús de Nazaret.
La Biblia a través del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento a través del Nuevo, el Nuevo Testamento a través de los Evangelios, los Evangelios a través de la figura de Jesús. ¿Sí? Es una regla de cómo encontrar esas jerarquías, ¿verdad? Más o menos sería así. ¿En dónde encontramos entonces esa verdad? ¿Y en dónde encontramos esas verdades? ¿En dónde encontramos esas claves, esas pistas, esas memorias, etcétera? En 73 libros los católicos, en 66 libros los protestantes, en 22 libros que podrían dividirse en 39 el pueblo judío referido a las mismas escrituras, porque estamos hablando de esas escrituras, no del Corán, ni del Bhagavad Gita, ni de los Vedas, porque esa sería, como lo dijimos en la primera sesión, pues esa otra literatura religiosa, esos otros textos que son fundantes de religiones, pero los nuestros son estos, ¿no? Y en dónde radican las diferencias y cómo se llega a esta lista unificada. Entonces, habría que decir que se van armando unas colecciones de textos a medida que se van contando historias, que se van contando relatos, que se va contando también los acontecimientos que les van pasando a ellos, claro, con estas reflexiones de fe, con este escarbar, con este darash, con este busquemos adentro qué es lo que esta vaina tiene. Y esta memoria creativa que de generación en generación lo que intenta no es datear, sino aportar sentido a la siguiente generación, ¿verdad? Pues los acontecimientos van cobrando una forma literaria y algún día se ponen por escrito, ¿no? Esas memorias se empiezan a poner por escrito, relatos, se escriben relatos sueltos, no se escribieron libros como tal inicialmente. No se sentó un señor a decir voy a hacer un libro sobre los orígenes, no. Se contaban las historias del diluvio, o se contaban las historias de Abraham, o se contaban las historias de Isaac, se contaba la historia de la salida de Egipto, o se contaba la historia de la batalla contra los amalecitas, o se contaba la historia de un man que se llamaba Elías y que era muy bravo y que era muy temperamental, o de su discípulo y su amigo Eliseo. Se cuentan cosas y se van poniendo por escrito, y esos pequeños fragmentos van a ser un poco lo que luego se va a conformar como un libro de la Biblia. Lo mismo que con la historia de Jesús, ¿no? Se cuenta la Pascua, se cuentan los milagros, se cuentan algunas frases, algunas parábolas, y luego se compila eso y se le da un orden. Y se empiezan a usar en la experiencia religiosa del pueblo. Las canciones se empiezan a usar y entonces aparece el cancionero, que hoy llamamos el libro de los Salmos. Las enseñanzas de los abuelitos de los mayores, se empiezan a compilar y entonces tenemos los libros de sabiduría, los libros de los proverbios. Se empiezan a recopilar las historias de los ancestros y entonces tenemos el libro de los patriarcas, del Génesis o el Éxodo. Se empiezan a recopilar los mandamientos en forma de leyes. Se usan unos géneros literarios para ponerlo como si fuera un código, y entonces tenemos los libros desde el Levítico, de Números o del Deuteronomio. Y se empiezan a usar en las experiencias religiosas del pueblo, es decir, cuando se reúnen a rezar, se lee un pedacito. Cuando se reúnen, se lee un pedacito. Cuando se muere alguien, no sé qué, se muere un pedacito, se lee un pedacito. Perdón. Cuando se leen cosas, se les empieza a dar un uso religioso, ¿verdad? Es decir, se les empieza a dar un uso dentro de la experiencia, específicamente dentro de los tiempos dedicados al culto, ¿no? Y luego cuando se arma un culto organizado con sacerdotes y con un templo, que eso es bastante más adelante, lo vamos a ver en las sesiones sobre el recorrido histórico, pues se empieza a usar en el marco del culto. Y empiezan a aparecer entonces unas colecciones. Están los rollos diciendo esto es lo que usamos para tal cosa, esto es lo que usamos para tal cosa, ¿verdad? En siglos, eso se demora un montón de tiempo. Del pueblo de Israel. Para cuando nace Jesús, para cuando vive Jesús, para cuando empieza la experiencia de los cristianos, básicamente la religión madre que venía, que es la religión judía de templo, no es exactamente la religión judía que nosotros conocemos, tenía claro que había una ley, que había unos libros de profetas y que había unos otros escritos. A veces les llamaban los salmos o los escritos. Y entonces la ley y los profetas se usaba mucho. ¿Qué dice la ley de los profetas? ¿O qué dice la ley de los profetas y los salmos? Y era una manera de hablar de las colecciones de libros. Claramente los cristianos, cuando surge el cristianismo, que surge, lo hablaremos con calma, pero que surge como un movimiento al interior de esa religión judía madre, pues ellos están en contacto con los mismos textos, con los mismos libros, ¿verdad? Y empiezan a usar en sus propias reuniones y en sus propios cultos y en sus propias experiencias los mismos libros. ¿Cuáles?
pues los que hoy son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, etcétera, Ruth y Esther y Samuel y Jacob, Jeremías, Tobit, Baruch, etcétera, los Salmos, los Profetas, todas estas colecciones de memoria que venían trayendo antes. Y resulta que, vamos a entrar a la cuestión del Antiguo Testamento, resulta que todas estas memorias habían sido escritas en el idioma oficial, digámoslo así, de este pueblo, que era el idioma hebreo. ¿De acuerdo? Es un idioma de solo consonantes, no tiene vocales, o sea, más bien, las vocales no se escriben. Cuando se habla, obviamente tiene vocales, pero las vocales no se escriben. Es una lengua que se escribe de derecha a izquierda, es una lengua que tiene declinaciones, es decir, que no usa artículos, ¿verdad? Así son muchas de las lenguas antiguas, el griego, el latín, incluso el alemán. Nosotros tenemos la palabra de, por ejemplo, es un ejemplo sencillo para decir de qué estoy hablando cuando digo que no tienen, que usan declinaciones y no artículos. Que yo digo el cuaderno de Beto, uso 4 palabras para decir el cuaderno de Beto. En cambio, en estos idiomas se cambia la palabra cuaderno o se cambia la palabra Beto para decir que ese cuaderno es de Beto. Entonces se usan solo 2 palabras, ¿sí? Entonces se le hace un giro a esa palabra, se le pone algo, se le quita algo a esa palabra y automáticamente queda relacionada con la anterior. Y entonces, pues es otra manera de hablar, es otra manera de construir lenguaje, por supuesto. Se hicieron en hebreo la gran mayoría. Pero uno de los grandes imperios que conquistó toda esa zona donde se creó la Biblia, donde se gestó la Biblia, los libros de la Biblia, fue el imperio griego. Básicamente por la gran campaña de Alejandro Magno, ¿verdad? Que todos ustedes conocen a través de algunos actores de Hollywood, pero que fue además discípulo de Aristóteles, el gran filósofo. Y Alejandro Magno intentó conquistar el mundo entero, no lo logró, pero conquistó una buena parte, y toda esa parte, a través de esa conquista, y todos los demás personajes que siguieron ahí como herederos de esos tronos y de esas provincias y toda esa vaina, pues eran gente que era absolutamente fanática de la cultura griega, ¿verdad? Lo que hoy llamamos los imperialismos, ¿no? Pues los imperialismos como gente que quiere que todos los demás piensen como ellos y admiren lo de ellos, y entonces que todos creamos que eso es la panacea, ¿no? Lo que tienen allá es lo fantástico y lo nuestro es poca cosa. Bueno, más o menos esa era la idea de los griegos. Y entonces pusieron a todo el mundo a hablar en griego y pusieron a todo el mundo a hacer cosas griegas y a practicar vainas griegas, y entonces el pueblo de la Biblia empezó a escribir también en griego. Textos de esta memoria y todo se empezaron a escribir también en griego. Y como se empezaron a escribir en griego, pues entonces, en el momento más adelante, ahí estoy, me voy a saltar en el tiempo, se escribía en hebreo, se empezó a escribir en griego, y para la época en la que los cristianos ya eran un problema para esa religión madre, y además esa religión madre se estaba desmoronando completamente, ya no existe. El judaísmo que conoció Jesús de Nazaret no existe. Existe otro judaísmo distinto, que es el que conocemos nosotros hoy, que es el judaísmo de los rabinos, ¿verdad? Pero la religión madre se estaba desmoronando, y entonces surge esta religión judía de rabinos y de libro, porque antes era una religión de templo, ¿verdad? Y surgen los cristianos y básicamente empiezan a preguntarse, bueno, ¿a qué libros les vamos a poner atención? Y ya existía, como todo el mundo se estaba escribiendo en griego, ya existían traducciones al griego de esos textos que se habían escrito en hebreo, y a esa traducción en griego de todas esas historias de Abraham, de no sé qué, que ya algunas estaban conformadas como libros, el libro del Génesis, o el libro, en ese momento se llama el libro del comienzo, el Bereshit, o el libro de las palabras, o el libro de los nombres, más o menos así se llaman los libros del Pentateuco, ya estaban en griego, se habían escrito en hebreo, pero ya estaban en griego. Los cristianos leían esas versiones en griego. Y resulta que esas versiones en griego tenían libros que nunca habían sido escritos en hebreo, o que habían sido traducidos muy rápido al hebreo, pero nadie conocía las versiones en hebreo. ¿Ok? Y los judíos
nuevos, esta religión que también surge a través de, más o menos a la misma época que surge el cristianismo, surge el judaísmo rabínico, ¿verdad? Hijo, como el cristianismo, de la religión judía de templo, la religión madre, es madre de estas dos religiones en realidad. Ellos deciden que su lista de libros va a ser solo la lista de los libros en hebreo, nada más. Y dejan por fuera una cantidad de textos que habían sido o traducidos muy rápido al griego, pero nadie conocía las versiones hebreas, o habían sido escritos originalmente en griego, que ya era la lengua que se había esparcido por el mundo. Los cristianos, en cambio, como habían habitado más partes del imperio, pues hablaban más el griego y leían más en el griego, y entonces usaban la versión griega, y ahí estaban esos otros libros. Y esos otros libros son libros que hacen parte de la Biblia católica y que hacen parte de la Biblia cristiana durante mucho tiempo. Pero el señor Martín Lutero, cuando hace la reforma, cuando elige romper y denunciar una cantidad de cosas que en los siglos de XIV, XV estaban haciendo terriblemente los cristianos, y no encontró eco, pero además encontró eco en otras cosas que también tenían unos favoritismos políticos y demás, toda esta vaina que llamamos la reforma, que es otro tema, decide traducir la Biblia al alemán, y cuando traduce la Biblia al alemán decide que se va a acoger a la lista de los judíos y no a la lista que han venido manejando la Iglesia Católica. Y entonces ahí es donde surge el que una Biblia tenga un número de libros y otra Biblia tenga otro número de libros, en que los cristianos usaron las versiones en la antigüedad, las versiones griegas, que eran traducidas, pero que también tenían textos que se habían escrito en esa, mientras que los protestantes habían acogido la norma, la lista de los libros que habían sido escritos exclusivamente en hebreo, y por eso ellos tienen menos libros en la Biblia. A esos libros se les llamó deuterocanónicos, que significa como libros de un segundo canon, y no es porque el segundo canon sea que los católicos le metieron más libros a una Biblia que tenía, no, sino que es que existía el canon de los hebreos y estaba el canon de los griegos, o el canon griego más bien, en la antigüedad. Y nosotros nos quedamos con ese canon griego, ¿verdad? Porque era el que se usaba en todas partes. Hay un criterio muy importante en el canon y es el uso. El uso. Ya lo vamos a ver. Entonces, eso es lo que pasa con el Antiguo Testamento, ¿verdad? El catolicismo se queda con estos 46, pueden ser 47 dependiendo de si uno se mete en otro o no, que se le llama la Carta de Jeremías, y mientras que el mundo protestante acoge la lista de los judíos, es decir, se devuelve 1000 y pico de años para decir, no, como que los judíos en realidad la tenían más clara, y entonces si ellos escogieron solo los de hebreo, vámonos con solo los de hebreo. También era una manera de distinguirse, para ser muy honestos, también era una manera de marcar distancia de esa iglesia con la que él quería romper y pelear, también era eso. Pero la razón que escogió era una razón de me voy a acoger a lo que los sabios de la religión judía habían elegido. Pero ya esa religión judía no era la religión madre, era la religión hija, como era hija la religión cristiana, de otra que había desaparecido porque habían derrumbado el templo y todas las cosas, y entonces les tocó aferrarse al libro, ¿verdad? El libro tenía una función en la religión madre judía que conoció Jesús y que conocieron todos ellos, pero tenía una función completamente distinta en otra religión que ya no tenía templo, que es el judaísmo que conocemos hoy. Canon del Antiguo Testamento de los católicos, canon del Antiguo Testamento de los protestantes y de los judíos, la Biblia hebrea, ¿no? Entonces yo tengo aquí una Biblia hebrea, por ejemplo, y esta Biblia hebrea tiene solamente los textos que han sido escritos en hebreo, ¿sí? Que es la que usan normalmente los ambientes protestantes y los ambientes, obviamente, los ambientes judíos, obviamente. Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene un proceso muchísimo más cortito. Muchísimo más cortito, porque el Nuevo Testamento se escribe muy cerca de los acontecimientos, con el mismo espíritu de no hacer una crónica, pero digamos que el tiempo de memoria es más corto. Entre un personaje como Josías, un rey muy importante de Israel, y el momento en que se escribe la historia de Josías, pueden haber pasado 3 siglos, ¿verdad? Entre Jesús y cuando se cuenta lo de Jesús han pasado 60 años.
50 años, ¿no? 40, 70, 80, pero muchísimo menos tiempo que los otros, ¿verdad? Y se escribieron muchas cosas, se escribieron muchas cartas, se escribieron estas historias de Jesús que eran también memoria, predicaciones sobre el hombre que habían asesinado a los romanos, ejecutándolo en una pena de muerte, y al que ellos afirmaban no solamente victorioso, vencedor, sino vivo. No lo afirmaban vivo como alguien que había regresado de la muerte, eso es otro tema que podemos hablar otro día, pero vale la pena decirlo, sino alguien que había vencido a la muerte para vivir una vida muy distinta a la que conocemos los seres humanos, que es algo que se le llama resurrección, exaltación. Hay una cantidad de cosas ahí. Ya haremos algún día un curso sobre Jesús en el que podremos hablar de eso, pero ese movimiento pues tiene textos, también escriben cosas. Esa memoria de ellos también se empieza a escribir. Se empieza a escribir porque los testigos oculares o los que conocían los testigos oculares también empiezan a morirse. Entonces rápidamente existe el afán de ponerlos por escrito. Y se demora un montón, porque el proceso es lento, eso sí, en que la gente conozca eso. Entonces hay historias que van pasando, claro, en comunidades distintas, porque además son grupos pequeños. Hay muchas más posibilidades de viaje, pero no hay internet, no hay impresiones, no hay impresoras, todavía no hay imprenta, no hay librerías, no hay nada de lo que nos podemos imaginar de cómo hoy accedemos a un libro. Al contrario, lo que había era una forma de reunirse en la que alguien podía sacar un cuadernillo chiquitito en el que había unos papiros ahí cosidos, en los que había 4 historias de Jesús, 5 historias de Jesús, unas frases de Pablo, una carta que le había enviado a alguien, ¿verdad? Unas historias de Pedro, unas historias de Pablo. Se van conformando las agrupaciones de libros, se van cerrando esas ediciones, pero tarda mucho tiempo en que la gente de esa expansión enorme pues las reconozca. El Antiguo Testamento tiene un marco geográfico pequeño, ya vamos a ver el mapa en las próximas sesiones, es un marco geográfico pequeño, todo pasó ahí. En cambio el cristianismo rápidamente se expandió por lo que hoy es Italia, por lo que hoy es Grecia, por lo que hoy es Turquía, por lo que hoy es Siria, por lo que hoy es Líbano, por lo que hoy es Alemania, por lo que hoy es Polonia, por todas esas partes se expandió muy rápido, ¿no? Toda el Asia Menor, todo lo que llaman Europa del Este, bueno, se expandió muy rápido, y había iglesias importantes y tal, pero no se conoce tan fácilmente. Entonces encontramos que distintas personas de momentos de la iglesia, esto que llamamos los padres de la iglesia, que son como los personajes importantes de los primeros siglos, ¿verdad? Están los personajes importantes que están en el Nuevo Testamento, que hicieron parte de la historia de Jesús y de todo eso. Está Pedro, está Santiago, está Juan, está María Magdalena, Salomé, etc. Pero cuando toda esta gente ya muere, ¿quiénes quedan? Pues los que los conocieron a ellos, o los que conocieron a los que conocieron a ellos, y ahí aparecen nombres, ¿no? Ahí aparece Hipólito, aparece Clemente, aparece Tertuliano, aparecen nombres, un pocotón de nombres interesantísimos que hay. Ireneo, Dionisio, no sé qué, y todos ellos también escriben cosas, escriben cartas, escriben sermones, escriben cosas, y algunas de esas cosas se leen a la par que se lee lo que hoy es Marcos, lo que hoy es Juan, lo que hoy es Carta a los Corintios. Entonces es difícil establecer un canon inicialmente. Entonces nos aparecen básicamente unas reglas, ¿verdad? Para empezar a armar unas listas. Hay listas en distintos lugares. Y es bueno, ¿qué libros vamos a leer? Bueno, vamos a leer libros que lea mucha gente, que su uso sea común. Es decir, que hayan logrado generar, que hayan logrado instalarse pues en estos diálogos y en estos cultos y en estos rituales. Vamos a leer los libros que estén conectados con una autoridad de los tiempos de Jesús, es decir, libros que estén conectados con Pedro, con Juan, con Santiago, con Pablo, ¿verdad? Y entonces ahí se conectan, ¿no? No, Lucas era discípulo de tal, entonces, ¿verdad? Y vamos a leer los textos que guarden la memoria que todos hemos recibido. Eso es lo que se le llama el contenido de la tradición, ¿verdad? Porque claro, en una explosión de una religión se conecta con otras cosas, ¿verdad? Aparecen esto que llamamos los sincretismos, y rápidamente la gente empieza a darse cuenta, ahí hay un texto, pero ese texto tiene mucha cosa de religión de misterios, tiene mucha cosa del gnosticismo, tiene muchas cosas, y nosotros venimos de una
una religión de un pueblito judío lleno de cosas que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Es muy fácil darse cuenta en ese momento. Entonces rápidamente se excluyen algunos textos que se leyeron y que se escribieron y que alcanzaron a tener cierta relevancia, pero que rápidamente se notaba que eran una fusión, diríamos hoy, ¿verdad? De una cosa con otra, con elementos distintos. Y se van armando las pequeñas listas de textos. Y hay libros que tienen lío para entrar en las listas, ¿sí? Van a entrar tiempo después. El Apocalipsis fue difícil que entrara, la tercera carta de Juan o la segunda carta de Juan fue difícil que entrara, la carta a los Hebreos fue difícil que entrara, la carta a Colosenses y a otros que estaban adentro porque se leían en algunas partes, pero no en todas. Un libro que se llama El Pastor de Hermas, un libro que se llama La Didache, las cartas de Clemente. Las leían a la par, como les digo, de otros textos, también como se leían estos evangelios como con ideas también ajenas a lo que había sido tradición para todos, esa memoria compartida. Y básicamente se empiezan a armar unas listas, no son listas tan oficiales, la lista oficial va a llegar mucho tiempo después en la iglesia, pero la lista oficial que tiene el catolicismo la va a tener en reacción a la Reforma Protestante. Es decir, el libro donde está la lista, no es que hasta ese momento haya lista, sino que la primera vez que se pone oficialmente la lista es en un concilio que se llama Trento, que es una respuesta a la Reforma Protestante, siglo XVI. Antes de eso había listas, sí, había listas. Antes de eso había acuerdo, había un gran acuerdo en los siglos del 10 para acá, del 9 para acá, del 8 para acá, antes del siglo VIII. Había un grueso acuerdo sobre los 4 evangelios, sobre los Hechos de los Apóstoles, sobre unas cartas de Pablo, pero había discusiones sobre otros, ¿no? Y hoy tenemos una lista de 27 libros, los 4 evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas que se llaman de Pablo, que hoy sabemos que 7 son de Pablo y otras no son de Pablo, sino que fueron escritas a nombre de Pablo o usando el nombre de Pablo. Cartas de Santiago, de Pedro, de Juan, de Judas y el Apocalipsis. Y ese es el Nuevo Testamento. Esos libros son la lista oficial. Los libros que no hacen parte de la lista oficial se consideran o literatura cristiana, ¿sí? Chévere, linda, buenísima, vale la pena leerla, pero no necesariamente inspirados, o literatura apócrifa, que significa literatura. No explico la palabra como tal, sino explico por qué se llama, por qué se trata así, literatura no conveniente, básicamente porque, insisto, mezcla cosas muy ajenas, ¿sí? Muy ajenas, que la memoria de Jesús se siente que no la enriquece, sino que un poco la ensucia, ¿no? Con doctrinas venidas de otras partes, y entonces eso lo hace un poquito difícil. Esa es la historia del canon del Antiguo y la historia del canon del Nuevo Testamento. Esa es la razón por la que tenemos las listas que tenemos, y esa es la razón por la que al adquirir una Biblia como biblioteca tiene esos libros y no tiene otros, o no tiene menos, o no tiene más, ¿verdad? A pesar de que haya habido discusiones, se llegan a esas, y es un buen criterio conocer de los otros textos, pero es un muy buen criterio ahondar en los que tenemos, porque en los que tenemos existen efectivamente todos estos procesos de memoria, todas estas pistas de sentido, todas estas claves de esperanza y de confianza en un Dios que ha querido mostrarnos quién es y qué quiere, y que todo eso está orientado a que podamos tener una vida en medio de cualquier circunstancia plena de sentido, plena de significado, y en la que podamos establecer una relación con Él, una comunión con Él, ¿no? Porque la Biblia no está hecha para que nos enteremos de Dios, sino para que nos acerquemos a Dios, o mejor aún, para que descubramos lo cerca que está Él de todos nosotros y las enormes ganas que tiene de que lo dejemos hacer parte de nuestra vida para enriquecer nuestra existencia. Nos vemos a la próxima. Vengan con preguntas, vengan con sus comentarios, vengan con todo lo que les provoque la explicación y la sesión que he intentado darles hoy.